O sea, no tenemos hombres que encanten. Yo digo que vivimos una democracia comprada. Partidos políticos buscan a los ricos para que aporten dinero, pero los ricos nunca aportan dinero. Las encuestas en este momento, no en República Dominicana, en América Latina, se ha convertido en una herramienta política. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy nos visita un hombre de larga experiencia en los asuntos de la política, la diplomacia, pero que es un poeta reconocido, un hombre de la literatura. Se trata del doctor Marino Berigüete. Bienvenido, Marino. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por darme este espacio tan tranquilo, pero un espacio que ha incidido mucho en la democracia dominicana en los últimos años. Acento para mí es uno de los medios que su mayor valor es la verdad. Y en ese valor de la verdad, Acento siempre ha brillado en todos los escenarios de la vida nacional, contribuyendo, poniendo su granito de arena para que tengamos una democracia más madura, que se vaya fortaleciendo cada día más. Y es un espacio plural que se ha abierto a todas las corrientes de ideas. Y en ese sentido quiero extender a Fausto, al equipo que trabaja aquí, porque Acento es un acento en la democracia dominicana. Muchas gracias. Uno ya es como quien dice pieza de museo, porque la comunicación ha cambiado mucho. Y ahora lo que la gente más sigue o la gente entiende que vende más, entre comillas, es la gente que hace ruido, que insulta, que maltrata el idioma. Entonces nosotros somos un poco obsoletos en eso, pero nos sentimos bien así. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es eso de, a ti tu imagen se te asocia, o quienes fuimos reporteros políticos ya hace unos años, Marino Berigüete, un reconocido dirigente, era del Partido Reformista, pero tú me dices que ya tú hace tiempo que saliste del Partido Reformista. Hace mucho tiempo, cuando vino Sergio Ramírez, en el año 90 y pico, había publicado un libro que se llama Adiós Muchacho. Sí. Ese libro que publicó, yo fui su edecán aquí en esa época. Él me lo regaló y me lo dedicó, yo lo leí en esa época. Y me contó todo el proceso del sandinismo, cómo ellos llegaron siendo el vicepresidente. Sí, en el primer gobierno del Frente Sandinista. Cómo los sandinistas que predicaban una cosa empezaron a parecerse a lo que ellos habían sustituido en el poder. Eso me marcó a mí. Y yo sentí en un momento determinado que esa palabra me servía a mí. Entonces yo le dije a los miembros de ese partido. ¿El Partido Reformista? Sí. Adiós muchachos. Pero después militaste en el PLD entonces. Después milité en el Partido de la Liberación Dominicana, pero detrás de Carlos Morales Troncoso. Yo fui su mano política. Pero don Carlos nunca ingresó al PLD. Don Carlos no, pero en ese espacio que nosotros hicimos una coalición, yo era el que manejaba la estrategia como politólogo, tenía un equipo articulado, tanto de calle como un equipo de análisis, y mantuve lo que es ese partido a un 5% siendo el presidente, pero yo detrás de Carlos Morales. Entonces pero también te desencantaste del PLD. Mira, cuando tú has sido mano derecha de hombres como Donald Rí, de Jacinto Peinado, de José Jacín y por último de Carlos Morales Troncoso, me es muy difícil. Yo ingresé a la política cuando los dirigentes políticos eran hombres reverenciados. Tú podías tener diferencia con Peña Gómez
pero tenía respeto, era un hombre de ideas, de conceptos, de un manejo del lenguaje, de la masa. Había una idea política que movía a ese hombre. Podía tener una diferencia con Juan Bosch, pero había en él un hombre que tenía una concepción de cómo debe ser un Estado, su creencia, sus principios, sus valores. Balaguer podía tener sus luces y sus sombras, pero tenía en su lenguaje la palabra patria, los conceptos sobre los padres de la patria, sobre cómo debería de manejar la economía, su concepto sobre no tomar préstamo a ninguna institución de esas agencias que todavía existe. O sea, Balaguer tenía una concepción de lo que él entendía que debía ser debía de ser el Estado. Entonces, en ese tipo de hombre yo me formé, hombre con idea, hombre reverenciado. En este momento, ¿qué tenemos? No, eso se lo dejo ya a usted, que es el político. No, ¿piensa que no hay políticos con idea en estos momentos? Tenemos gente que articulan ideas. Tenemos otros que son producto del teleprompte. Tenemos otros que no articulan ni siquiera 3 líneas en una concepción. Por ejemplo, ayer un candidato dijo que iba a sembrar, no sé si eran 100.000 tareas, que sobrepasa lo que son los 48.000 kilómetros cuadrados. O sea, no tenemos hombres que encanten. Yo digo que vivimos una democracia comprada. Cuando digo que vivimos una democracia comprada es que me asombro cuando escucho un audio que no sé si es cierto, si es verídico, si es una manipulación, porque no lo sé, de un aspirante a senador que dice que gastó 250 millones de pesos. Cuando tú oyes que un candidato para tener ese curul gasta 250 millones. No, yo creo que ese es un mentiroso, que me perdone. Está comprando un curul, supongamos que sean 100. Y aún así es mucho, pero bueno. Mira, eso que tú me acabas de decir brevemente, yo tengo una clara experiencia de eso. Te voy a decir por qué. Los partidos políticos buscan los ricos para que aporten dinero. Los ricos no aportan dinero a la política de ellos. Tratan de hacer un pool con algunos empresarios para que lo apoyen. Es como un comité de recaudación. Pero el rico, que conoce el valor del dinero, te voy a decir, por ejemplo, una enseñanza. Don Henry se montaba en lo que sea, teniendo una de las agencias de vehículos más grandes. Y yo, joven, le dije, Donald, pero tú sí eres tacaño, ¿cómo no vamos en la camioneta de tu chofer? Y me dice, ay, Marino, ¿tú sabes cuántos cheles tiene 100 pesos? Le digo, claro, 100. Y me dice, cuéntalo uno a uno para que tú veas el tiempo que te tarda. Tenía un concepto del dinero. Carlos Morales no se metía la mano nunca en el bolsillo. Lo que te quiero decir es que los partidos políticos buscan a los ricos para que aporten dinero, pero los ricos nunca aportan dinero. Y los ricos, oye este concepto, no le dan dinero a los ricos, le dan dinero a quien se lo pueda agradecer en el futuro, si es presidente. Sí, bueno, el licenciado Peinado en una entrevista que yo le hice una vez me decía eso, que cuando un empresario incursionaba en política le iba peor que al político tradicional. Yo fui asistente de él. Porque decían, bueno, este tiene dinero, no hay que darle nada. Lo viví, pero no es eso, es que no, ellos entienden que no le van a agradecer en el futuro. Bueno, nada, entonces tú no estás en asunto de político hoy día, ni nada de eso, ¿verdad? No. Bien, vamos a una primera pausa, Marino, y volvemos. Continuamos esta conversación inusual, digamos, con Marino Berigüete, porque es un hombre de la política que no está en política. Está en la política, pero en la academia. Cuéntame de esa parte, entonces. Mira, cuando yo regresé de mi última misión, tuve que hacer una
una guerra jurídica porque el gobierno actual no quería reconocer que yo era embajador de carrera. Y yo entré ¿Tú estabas como embajador en la última ocasión dónde? en Honduras, En Honduras, bien. y en Belice, Bien. concurrente. Bien, Pero ya estaba como embajador de carrera. sí. No era que no tenía el gobierno el derecho de moverme, claro Sí. que sí, tiene todo el derecho del mundo, pero no de dejar de reconocer el derecho que yo tenía como embajador de carrera. Me había preparado para eso. Entonces después de eso sí, el gobierno reconoció, el ministro de Relaciones Exteriores, que habían algunas personas que eran de carrera. Ahora mismo entonces estoy dando clase en el INESDI, en la Escuela Diplomática de la Cancillería. Estoy como decano de la Escuela de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política de Unicaribe y estoy como profesor titular que hace desde el 2004, soy profesor titular de Ciencia Política 1 y de Diplomacia y Derecho Consular en la Universidad Pedro Bien. Enrique Pues Ureña. entonces vamos a hablar con el académico para que me dé su visión de el escenario o los escenarios de la política con miras a las elecciones. ¿Cómo tú ves las cosas en estos momentos? Mira, todavía recibo gente que me manda encuestas para verla, porque durante muchos años yo manejaba encuestas o pagaba también encuestas. Las encuestas en este momento, no en República Dominicana, en América Latina, se ha convertido en una herramienta política, no en una herramienta de medición. Pero no solo América Latina, Europa, Estados Unidos Te también. estoy hablando de la que yo estoy viviendo Sí. en estos momentos. La que estoy viviendo se ha convertido las encuestas como si fuera una gorra, como si fuera una marcha Pero al caravana. margen de las encuestas, ¿cuál es tu percepción? La percepción mía es que aquí va a haber dos candidatos que van al ruedo electoral. Dos. O sea, dos. No va a haber más de ahí. Entonces tú estás descartando todo el resto. ¿Y cuáles son esos dos? Los dos son el presidente actual, El presidente Luis que Abinader. tiene un nivel de aceptación con sus errores y sus luces, ha hecho y tratado de hacer un gobierno, y el presidente Fernández, que también tiene toda la delantera porque es un individuo que tiene primero la experiencia 3 gobiernos. de 3 gobiernos, segundo es una persona que maneja la comunicación, y esta campaña son campañas comunicacionales, aunque es una democracia comprada de un 40%, hay un 60% que observa, mira y fluctúa hacia dónde va la ola para sumarse en ese sentido. Entonces yo creo que el escenario está ofrecido Para esos dos. para esos dos. ¿Y tú piensas que Abel Martínez, que de un partido que ha gobernado tantos años y que tiene muchos cuadros todavía, tú no le das ninguna oportunidad a Abel Martínez? Graba este programa. Queda grabado. Abel Martínez va a sacar entre 350,000 a 400,000 votos, no más de ahí. No más. No más de ahí. ¿Por qué? Primero, inició una estrategia equivocada. Un individuo que nadie lo conoce inició una campaña encima de una jipeta, en vez de dedicarse a darle la mano. En este tiempo ya, apenas 9 meses, él debió de haberle dado la mano por lo menos a 1 a 2 millones de ciudadanos. Hizo una estrategia errada. Los estrategas se le han renunciado a la mayoría. El jefe de campaña le renunció. El peor error que puede cometer un candidato es ser su propio jefe de campaña. ¿Cuál es el jefe de campaña? Navarro, que es un analfabeto político en términos de lo que se llama... Ay, no, pero yo creo que usted es muy fuerte con Navarro, ¿no? En términos de lo que se El arquitecto Navarro es un hombre bien preparado. pero no en campaña electoral, ahí voy, no en campaña electoral. Pero es un hombre que tiene una credibilidad. Yo no hablo, mira, tú y yo somos amigos y vamos en un avión y el piloto se pone malo, y si hay un tercero que sabe manejar el avión,
por más que yo te quiera a ti, no te voy a dejar que tú tomes el guía. Ni yo tampoco quisiera que tú lo tomaras. Entonces, las campañas electorales, una cosa es tú consumir la vida partidaria de un partido, una cosa es tú militar en un partido y una cosa es dirigir una campaña electoral. Una campaña electoral no la puede dirigir cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una estrategia que tiene que ver con la decisión pero del elector. Tú me dijiste que el problema de Abel es que él mismo es su jefe de campaña. Él mismo es el jefe de campaña y tiene como punto de apoyo a ¿quién sustituyó a Francisco Javier en el área operativa? Lo sustituyó Navarro, que puede ser un buen operativo, pero no un jefe de campaña. Entonces, en ese sentido... ¿Y el discurso de Abel, cómo tú lo ves? Abel no tiene discurso, porque decir que el arroz está caro, decir que la habichuela, que va a sacar los haitianos, que va a sacar los haitianos, eso no es discurso, eso son frases huecas, porque no le da explicación a esa frase, no hay una narrativa, no hay una construcción de un discurso que tú digas, caramba, este tiene buen camino. Por ejemplo, te voy a decir 3 ejemplos, 3 políticos de cada partido. Hay un muchachito joven de esta circunscripción que se llama Horacio. José Horacio Rodríguez. Ese muchachito tiene un accionar político y un discurso político de un partido desconocido, pero lo tiene. Salió y encanta a la gente. Esa magia, Farideh Raful, tú puedes tener la diferencia con Farideh, pero Farideh tiene un discurso, tiene una posición política y tiene una coherencia en lo que dice y en lo que hace. Omar Fernández tiene un discurso, tiene un histrionismo, tiene un manejo de la economía, cuando se para en ese congreso, dice lo que tiene que decir y tiene una vida partidaria ligada a su discurso que tú dices, este muchacho, si no va ahora, va o viene, pero tiene buen discurso. ¿Qué ha hecho el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para despertar, oye bien, la curiosidad en el elector dominicano frente a dos? Básicamente lo que dice su campaña es que él ha gestionado bien a Santiago y que quien gestiona bien una ciudad gestiona un país. Eso no es discurso. Eso es lo que él dice. Eso no es discurso. Sin embargo, tú vas a estar frente a 2 monstruos. Cuando tú estás frente a 2 monstruos, porque son 2 monstruos. Leonel Fernández es un monstruo de campaña electoral, o sea, sabe hacer campaña, sabe armarlo y sabe subirse a hacer una campaña. Igualmente el presidente de la República, que tiene, no solamente tuvo la visión de haber creado un partido con una estructura nueva, con muchachos nuevos, con un lenguaje diferente, pero tuvo la visión de ser de los partidos últimos, de tener una cúpula o una parte frontal con un lenguaje que no es diferente a los partidos políticos. Los otros partidos, si te fijas, tienen un respirador artificial. El PRD tiene un respirador artificial, el Partido Reformista tiene un respirador artificial, están moribundos. Lo que te quiero decir con esto, que ya se le fue el tiempo y lo único que no se compra en campaña electoral un candidato es el tiempo. Bien, pongamos otro puntito ahí, marido. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, en resumen, tú piensas entonces, bueno, la cosa va a estar entre el presidente Luis Abinader y entre el presidente Fernández. ¿Tú piensas que las cosas se van a decidir en primera o en segunda vuelta? Aquí hay segunda vuelta. ¿Por qué tú crees que hay segunda vuelta? Porque el PLD, por más que descienda como partido, no va a descender a un 16, a un 17. Leonel Fernández debe de estar en un 33, 34 y el gobierno jugará entre un 40, un 38. Ese será su margen, su techo de subida. Entonces aquí se va a decidir en una segunda vuelta, quieras o no. Bien, ahí tú no te atreves todavía a hacer un pronóstico.
Mira, no me atrevo a hacer un pronóstico. Aquí se le está vendiendo algo a la gente, de que para ganar hay que ganar la sindicatura, la mayor cantidad de sindicatura. Y no es así, porque las campañas electorales a nivel Bueno, ese fue de el discurso de Danilo. a nivel Y después municipal, cuando perdió en la municipal le decía que no eso no importaba. a nivel municipal es un discurso extraño. La gente vota a nivel municipal por la gente. Nosotros creemos que el país es la ciudad y no es así. O sea, en los pueblos los candidatos tienen que tener el oído en el corazón del pueblo, tienen que sentirlo. Entonces depende mucho, porque las candidaturas de este tiempo ya no son de partido, son de personas. Y en eso depende mucho de las personas que los partidos elijan para representarlo en la boleta municipal. Bien, vamos a ver la otra faceta tuya, que es la literatura. En la literatura tú has trabajado más que todo la poesía. Yo recuerdo que en 2002 yo estaba en el Caribe, que vi un libro tuyo que se publicó, esa vez la compañera Mabel Caballero lo trabajó el texto y esas cosas, se publicó. ¿Tú has seguido, tienen publicaciones recientes ahora de libros? Voy a publicar ahora 4 libros que tengo 7 años acariciando. Poemarios. Poemarios. La mujer 4 al mismo tiempo. al mismo tiempo, la mujer me dice, pero sal de eso ya, porque los libros que no salen de uno se viven corrigiendo. Pero uno, en la medida que va leyendo autores, el paladar se le pone Más exigente. más exigente. Entonces ya uno, después que tiene varios libros publicados, por lo menos en mi caso, No hay prisa. no solamente prisa, sino que yo escribo para aprender. Ya yo escribo para disfrutar la escritura. Yo escribo, cuando yo salgo a caminar todos los días en la mañana al mirador, me llevo un párrafo en la mente y lo voy. Y eso es como un caramelo que uno tiene, que le da vuelta y vuelta y vuelta. Y va y le cambia un punto, una coma, una S. Porque la poesía, Gustavo, la poesía cuando se encarna es una pasión, como la política, es una pasión como la comunicación. La poesía es jugar a ser un pequeño Dios, porque en la construcción del universo poético que uno hace en eso, cuando se tiene conciencia poética, lo que sale de uno es parte de uno. Y a veces uno que no quiere quitarle un párrafo, porque es quitarse un brazo, pero lo importante es como... Bueno, Borges decía que había una corrección permanente, que incluso un libro publicado, una vez que uno le leía, quisiera cambiarle algunas cosas después también. Ese fue uno de los principios de Borges. Borges inclusive, yo tengo texto de Borges, que lo conseguí cuando estaba en Sudamérica, y la obra de Borges, yo soy borgiano, hay algunas diferencias porque él vivía en un continuo cambiar, y sí, yo creo en eso. Sin embargo, en esta etapa de mi vida, yo disfruto más la literatura que la política. Disfruto más la literatura que salir a veces a cenar o a irme a una provincia con unos amigos. Mis hijas me dicen, te has convertido en ermitaño. No es que uno se convierta en ermitaño, es que llega a una edad que uno valora el tiempo con la gente y con lo que uno hace. Con lo que les gusta. Con lo que les gusta. Fíjate que la política nos robó a buenos literatos. Yo digo nos robó porque, por ejemplo, yo he pensado muchas veces qué habría sido de la obra de Juan Bosch si él no consume tantas energías, tanta entrega, tanto tiempo a su batalla política, por lo que él creía. Él pensaba que este país podía ser mejor y una serie de cosas. Y el mismo Balaguer, que pudo aportar mucho más en la literatura de no ser un político entregado tanto tiempo a la política. Yo he pensado varias veces en eso, pero en el ejercicio diario de la política me di cuenta de algo. Un hombre que no tenga ideas claras, que no tenga principios, que no tenga alrededor 4 o 5 intelectuales que le puedan brillar
lo que va a hacer en el camino. Es como un vaso vacío. Se convierten en lo que le llamaba un político que me decía, yo soy pragmático. Embuste, era un analfabeto que se hizo no tenía más remedio, que se hizo cacique de una provincia y que compraba y creó un populismo rampante de lo que está lleno el país. Y yo me alejé de la política, pero soy de lo que creo que estos espacios que tienen que servir para que pueda haber un cambio de la manera de hacer política y de concebir, porque esta época es una época de la corrección de la política. Si la política sigue por los senderos como va, nosotros, un país que tenemos tan hermoso, una generación de gente que lo ha aportado todo, que ha sido una generación que ha nadado en la utopía de Tomás Moro, nosotros podemos perder este país. Pero yo creo que hay generaciones de muchachos y muchachas nuevos que están haciendo la diferencia. Tú mencionabas a José Horacio, y hay muchísimos muchachos, y yo creo incluso que en los partidos más tradicionales aparece gente que brilla con luz propia. A veces no se le deja quizá sacar la cabeza, pero los hay. Yo pienso, ya después de tantos años que me acusaban muchas veces de yo ser pesimista, ahora yo soy optimista con respecto al futuro. De que la gente, las nuevas generaciones son mejores y serán mejores que las que fueron las pasadas, y la nuestra pienso que serán mejores. Mira, yo sé que no tenemos tiempo para desarrollar la idea. Estuve en los 90, cuando la democracia cristiana estaba operando desde Venezuela, y yo vi Venezuela, todo el proceso, el deterioro, como era. Me formé en la Konrad Adenauer. Venezuela tenía la Escuela de Formación Política de América Latina, y yo vi todo el proceso de Venezuela. Ahora, cuando estuve como embajador en Honduras, yo vi en esos 3 años, las calles dejaron de ser de la gente para convertirse del crimen organizado, dueñas de ellos. Yo vi las maras salvatruchas apoderarse de las calles, invitarme a cena a las 6 porque a las 8 ya había que estar acostado. Mi temor es ese. Pero aquí Gustavo, no creo que vayamos hacia esa... Porque hay otros factores de qué generó eso allá. Tenemos que irnos, pero eso lo podemos discutir otro día. Porque allá en Centroamérica hubo una situación que hubo con dictadura militar, las guerrillas, que aquí no hemos tenido eso. Muchas gracias, Marino. Seguiremos conversando. Suerte con tus libros y ya seguiremos dialogando sobre la política y estos temas. Yo espero que me inviten. Sí, de nuevo, cualquier día de esto. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, hay más en Acento TV y Acento Portal.